Cuando usted anunció la presentación de su libro, escribió que a nivel regional se están evitando los funerales de las democracias. Bajo esa idea que, digamos, a mí me parece muy interesante como que nombrar como se están evitando funerales, considera que se están gestionando eh, que sobrevivan las democracias para que se recuperen y sanen y puedan seguir adelante en buen pie, o solo se están aplazando los colapsos de la democracia a nivel regional. Ya. Bueno, gracias por invitarme o tener esta conversación. Yo creo que hay un proceso de erosión de la democracia que tiene muchos años encierros. Entonces hay toda una literatura y hay una conversación académica sobre qué le está pasando a las democracias. Entonces, ese planteamiento al que usted hace referencia, que yo he referido, tiene que ver precisamente con algunas señales preocupantes que en el contexto contemporáneo se están dando, no solamente en nuestra región, sino en mucha parte del mundo. Y pasa por erosionar las instituciones que son los pilares de la democracia, pero también pasa por una ausencia de conversación pública que busque los consensos. Estamos polarizándonos cada vez más, los extremos parecen estar ganando espacio en la conversación pública y esos extremos llevan a promover o a sugerir que conquistas democráticas y de ciertos derechos se justifica que ya no existan o que sean erosionados, debilitados. Entonces, lo que vemos en la región es una tendencia a que esos discursos y esos espacios ganen terreno y luego eso se tiende a materializar en políticas públicas, en acciones, en legislaciones, que parecerían entonces ir retrocediendo los avances que hemos ganado en las últimas décadas. En el libro, si bien, digamos, se abarca el caso puntual de Guatemala, no solo se habla de Guatemala, se menciona pues también la crisis en Panamá, en Haití. ¿Qué hilo conductor o qué hilo común se encontró entre estos países en este 2023 que no es tan lejano? Mire, básicamente la conversación en el libro gira en torno a Guatemala, pero yo aprovecho diversos momentos donde esos países participaban de la conversación de Guatemala para hacer reflexiones o cuestionamientos sobre esos países. Por ejemplo, es particularmente interesante que cuando se conversaba sobre el proceso electoral y el devenir de la democracia guatemalteca, la conversación sobre Haití no fuera un referente. O sea, en Haití no ha habido elecciones hace varios años, no tienen presidente, que lo mataron hace varios años, pero la democracia no es un tema de conversación en la comunidad internacional sobre Haití. Claro. Pero estamos hablando de Guatemala. Igualmente, a medida que se desarrollaba la crisis aquí, en Panamá, había un serio cuestionamiento desde el punto de vista judicial al proceso electoral, donde eventualmente el presidente Molino salió electo, pero el expresidente Martinelli tenía aspiraciones y tenía un proceso judicial, por ende dependía de una decisión de la Corte Suprema si él podía ser candidato o no. Y así, o sea, en cada momento que surge una discusión en el libro, donde yo puedo hacer una referencia a lo que pasa en otro país, aprovecho y hago esas reflexiones para cuestionar, para señalar que Guatemala no era excepcionalmente el único caso que en ese momento se tenía de situaciones que llamaban a reflexión de la comunidad internacional, pero no lo estaban viendo. Claro. Me gusta esa palabra de que el caso de Guatemala no era el único, ¿no? O no era excepcional. O sea, porque creo que a nivel regional hemos visto cómo en sus casos particulares, pues las democracias se han ido pues erosionando, algunas pues en algunos casos ya inexistentes, donde ya hay como autoritarismos muy bien instalados. Entonces, digamos, ¿cuál fue el punto de inflexión en la OEA que lo llevó a tomar como una postura percibida desde acá en el país, tanto en medios de comunicación, ciudadanía, que digamos se pronunciaba luego de escucharle intervenir respecto a Guatemala? ¿Qué fue lo que llevó a ese punto de inflexión donde había una necesidad de empezar a dar como posturas como
cada vez más concretas respecto a Guatemala. Bien, mire, desde el punto de vista de la posición de República Dominicana, el tema de las misiones de observación electoral es fundamental, porque nuestro país, en las últimas 4 décadas, fue beneficiado por la labor de esas misiones de observación electoral. Nuestra democracia estuvo en riesgo durante varias elecciones, 78, 94, incluso en el año 2020 hubo situaciones, y quien nos ayudó a navegar esa crisis y superarla en cierto sentido de manera positiva fue la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones que Observación. de observación electoral. Entonces, cuando Guatemala tiene su primera elección en junio del 2023, se presentó un informe de la misión de observación electoral en el contexto del Consejo Permanente. Y esa misión de observación identificó algunas situaciones preocupantes, tanto previo a la elección, la invalidación de ciertas candidaturas, la imposibilidad de que ciertos candidatos efectivamente participaran por la judicialización de algunos aspectos, la criminalización de algunos actores de los medios de comunicación y de la prensa que enradecían el ambiente. Entonces, ese primer informe de la misión de observación electoral señaló algunas cosas que ameritaban atención. Pero ya venía previamente un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año anterior, donde había catalogado la situación del sistema de justicia, particularmente la justicia penal, como la instrumentalización para atacar a ciertos actores dentro de la sociedad guatemalteca. Entonces venía ya información fidedigna en estos informes de que había aspectos que había que prestarle atención. En ese momento no era yo individualmente o República Dominicana. Un grupo de países que tenemos preocupaciones similares, pues convergiendo en la preocupación. Y ahí todos lo vieron a todos. La embajada de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, Canadá, Estados Unidos. O sea, éramos un grupo de países que participábamos en una misma línea de acción, criticando, señalando, pidiendo un poco más de claridad. Entonces, a partir de ese primer informe, pues se despiertan las alertas. Pero es a partir de la siguiente sesión donde la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala explica las preocupaciones que tiene y el acoso y el asedio al que está siendo sometido el Tribunal Supremo Electoral, que nosotros decimos, o sea, ya esto no es algo que no podamos evitar involucrarnos. Tenemos que tomar un poco más de medidas. Y ahí comenzamos a negociar resoluciones de condena y de llamado de atención, declaraciones del Consejo Permanente haciendo públicas las preocupaciones. Entonces creo que entre los informes de la misión y los actores protagónicos en el proceso guatemalteco estaban denunciando. Entonces eso yo creo que fue el detonante. Y en julio del año 2023 ya las alarmas estaban encendidas.